Ayer le mostré imágenes de la situación que vivieron decenas de pobladores de los municipios de Amatenango, Chicomucelo y Siltepec, allá en Chiapas. Quedaron atrapados en medio del fuego cruzado cuando intentaban huir de un enfrentamiento entre grupos criminales. ¿Cómo es posible que más de 60 sicarios crucen la frontera en plena luz del día con armas de guerra sin esconderse y que nadie lo cuente como lo que realmente fue? Lo que ocurrió el 10 de junio en frontera Comalapa no fue un operativo más, no fue una redada ni una captura, fue una declaración de guerra. Una fractura abierta en la frontera sur de México que durante años había sido entregada al narco sin que nadie lo reconociera públicamente. Y si hoy estás aquí preguntándote qué pasó, quién los enfrentó, qué se encontró entre los cuerpos y por qué este podría ser el principio de algo mucho más grande, quédate. Porque esta historia te va a romper por dentro. En el extremo más olvidado de Chiapas, donde los mapas oficiales se borran bajo la maleza, donde ni la selva reconoce las fronteras y el Estado es apenas una palabra hueca, está frontera Comalapa. Una región que lleva años gritando auxilio mientras el resto del país voltea hacia otro lado. En este rincón, donde los cafetales se mezclan con veredas sin nombre y los pueblos sobreviven con lo justo, el 10 de junio dejó de ser un día cualquiera. Porque ese día, el crimen organizado cruzó la línea literalmente con la intención de tomar el control total. No fue una operación encubierta, fue una invasión. Un convoy de al menos 67 hombres armados, con camionetas modificadas, con torretas y visores nocturnos, cruzó desde Guatemala a plena luz del día. Llevaban fusiles Barrett, lanzacohetes RPG, radios tácticos y chalecos marcados con las siglas del cártel de Chiapas y Guatemala. No venían a entregar mercancía, no venían a intercambiar favores. Venían a quedarse, a tomar la plaza, a demostrar que podían gobernar mejor que el propio Estado mexicano, y hasta ese momento nadie los detenía. Pero algo cambió, o mejor dicho, alguien decidió que esa vez no se repetiría la historia. En un centro de operaciones a cientos de kilómetros, el nombre de un funcionario que incomoda al poder pero aterra al crimen volvió a emerger: Omar García Harfuch, el mismo que sobrevivió a un atentado con fusiles de guerra en la capital del país. El mismo que ha encabezado los operativos más osados de los últimos años. Y esta vez, con inteligencia en tiempo real y pruebas irrefutables de una incursión armada en territorio nacional, no dudó. No hubo ruedas de prensa, no hubo consultas. Hubo una orden: interceptar, aislar, aniquilar. La respuesta no fue mediática, fue quirúrgica. 3 escuadrones del Grupo Pacal, entrenados para combate en selva, sin apoyo aéreo, fueron activados en cuestión de minutos. Sabían a quién iban a enfrentar. Sabían que el terreno jugaba en su contra. Y aún así, salieron. Desde Motocintla se desplegaron 3 columnas de combate. Junto a ellos, elementos de la Sedena y de la Fiscalía Estatal, con información precisa sobre el movimiento del convoy, iniciaron el cerco. El punto elegido para cerrar la trampa: Las Champas, una garganta natural entre cerros donde solo una brecha estrecha permite el paso de vehículos. El lugar perfecto para detener una columna criminal si se tiene el valor de hacerlo. A las 11:07 de la mañana, una patrulla encubierta detectó al convoy cruzando el viejo puente de los Suspiros. 3 camionetas avanzaban con fusiles asomando por las ventanillas. La señal de ataque fue transmitida: tormenta abierta. Desde una loma, los pacales dispararon con precisión milimétrica a motores, neumáticos y torretas. El convoy se detuvo. El segundo escuadrón cerró la retaguardia. Y desde una granja abandonada, los francotiradores comenzaron a neutralizar blancos. Fue un infierno de 22 minutos. No hubo margen para errores. No se disparó al aire. Cada bala fue dirigida a un enemigo claro. Cuando el polvo se asentó, 27 sicarios estaban muertos. El resto, heridos o huyendo en dirección contraria. Pero la operación no había terminado. Interceptaciones de radio confirmaron lo que se temía. Un segundo grupo armado, con al menos 10 sicarios más, se dirigía desde el campanario a reforzar a sus compañeros. Iban equipados con lanzagranadas y visores térmicos, buscaban recuperar el control, pero Harfuch ya había previsto esa jugada. Desde San Isidro, un tercer escuadrón salió al cruce. El enfrentamiento duró menos de 10 minutos. El resultado: 13 muertos más, 5 heridos y 4 capturados.
Algunos intentaron huir nadando el río Suchiate. No llegaron. La alerta diplomática ya estaba activa. Guatemala cerró el paso, presionada por la Cancillería mexicana. Silencio del otro lado. El balance total fue brutal. 67 criminales neutralizados, 40 abatidos, 17 capturados, 10 heridos graves. Se aseguraron 9 camionetas, 3 de ellas monstruo. Más de 70 armas largas, cajas con metanfetaminas disfrazadas de medicamentos, radios encriptados, 3 millones de pesos en efectivo, documentos impresos. Y un hallazgo que lo cambió todo, un portafolio negro. Dentro, rutas desde San Marcos hasta Tuxtla, nombres de funcionarios municipales, un alcalde, 2 regidores, un jefe de policía. Todos en la nómina del cártel. Eso no fue un golpe operativo, fue una demolición estructural. Lo que encontraron ese día en el doble fondo de una camioneta blindada no era solo evidencia, era una bomba política. Una confirmación escrita de lo que todos sabían y nadie se atrevía a decir, que el narco no solo dispara, también gobierna. Y aquí es donde todo cambia. Porque el operativo no fue filtrado, no fue saboteado, no hubo fugas ni se les escapó por 5 minutos. Esta vez no. Harfuch blindó el despliegue como si se tratara de una misión internacional. No pidió permisos, no consultó con gobernadores ni con alcaldes. Actuó, con respaldo, con sigilo, con decisión. Porque sabía que si no lo hacía él, nadie lo haría. Pero esta historia no termina aquí. Porque lo que ocurrió después del combate, cuando los radios del narco callaron y las rutas de paso se suspendieron, fue aún más importante. El miedo cambió de bando. Y eso, para un país como México, ya es una revolución. Cuando el humo se disipó y el último disparo se perdió entre la selva espesa, lo que quedó no fue solo un reguero de cuerpos, armas y blindados perforados. Lo que quedó fue un vacío. Un silencio denso que por años había sido reemplazado por el zumbido constante de los radios criminales, por las órdenes codificadas de los halcones, por el eco de los corridos dedicados a jefes narcos que se bailaban con devoción en las ferias patronales del sur. Esa mañana, ese ruido cesó. Y por primera vez en mucho tiempo, las comunidades no supieron cómo reaccionar a la calma. Porque cuando el narco calla, la gente no celebra, la gente espera, observa, respira con cautela, porque en Chiapas, la experiencia enseña que las victorias suelen durar lo que tarda un convoy en retirarse, pero algo fue distinto esta vez. En la Trinitaria, en Ciudad Cuauhtémoc, en el Chorro Viejo y San Gregorio Chemec, las rutas de trasiego se apagaron. Los tianguis que eran extorsionados abrieron sin pagar cuota. Las radiocomunicaciones quedaron en silencio. Los halcones desaparecieron. Incluso los comisionados sociales del narco, esos que coordinaban desde la sombra los apoyos humanitarios que el cártel distribuía para ganar legitimidad, se esfumaron como si supieran que el disfraz ya no servía. Del lado guatemalteco, la reacción fue tibia, casi ausente. La Policía Nacional Civil reforzó algunos retenes en la mesilla, cerró accesos durante horas y emitió un par de comunicados vagos que más parecían cumplir con una formalidad diplomática que con una estrategia real de contención. Nadie en la política chapina se atrevió a mencionar al CYG por su nombre. Nadie reconoció que durante años habían permitido que esa estructura mutara, creciera y se infiltrara en departamentos completos. Pero en las calles de San Marcos, de Huehuetenango, en los cafetales de El Naranjo, sí se notó algo. Tensión, paranoia. Se supo que al menos 2 operadores del SIG fueron ejecutados por sus propios compañeros. El motivo, según inteligencia, haber roto el sigilo, haber atraído la mirada de Harfuch. En el mundo del crimen, eso se paga con la vida. En México, mientras tanto, lo simbólico comenzó a agrietar lo imposible. En mercados antes vacíos al caer la tarde, los locatarios comenzaron a cerrar más tarde. En las radios comunitarias aliadas forzadas del narco durante años, los locutores se atrevieron a emitir, tímidamente, la primera señal. La música cambió. Dejaron de sonar los corridos del relámpago de la mesilla. Ya no se repetían los versos del comalapense. Se bajó el volumen, no por censura, sino porque ya no sonaban igual. Porque después del operativo, el miedo ya no inspiraba respeto, inspiraba rechazo.
Y eso es una grieta, no una revolución, no un renacimiento, una grieta. Pero en un país que lleva años fracturado, una grieta nueva puede ser el inicio de una historia distinta. En las escuelas rurales, algunos maestros improvisaron sesiones de contención. No había protocolo, no había apoyo institucional. Solo docentes con vocación hablando con alumnos que vieron los cuerpos en TikTok, que escucharon los disparos desde sus casas de lámina, que conocían los nombres de los muertos, porque eran sus primos, porque eran sus hermanos, porque los habían visto armados días antes en la plaza del pueblo, porque sabían perfectamente que esa guerra no estaba en otro lado, estaba allí, en su banqueta. Y en los palacios municipales, el temblor fue otro. Muchos alcaldes sabían que estaban en las listas encontradas en el operativo. Sabían que habían firmado contratos, que habían facilitado vehículos, que habían encubierto movimientos, y sabían también que esta vez no había filtro, no había tiempo para pactar la versión oficial. El portafolio negro lo decía todo: rutas de financiamiento, pagos mensuales, nombres, ubicaciones, llamadas. Una red entera que no se sostenía solo con sicarios, sino con regidores, jefes de policía, directores de obra pública y líderes comunitarios comprados. Harfuch no esperó. Desde un centro táctico improvisado en Tuxtla, ordenó judicializar toda la información. En menos de 72 horas, con el respaldo de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y personal militar, se iniciaron carpetas contra figuras públicas que durante años fueron intocables. No se trataba solo de detener a los que disparaban, se trataba de desmontar la red que les daba impunidad. De arrancar la raíz podrida del poder local, porque si algo estaba claro tras el operativo del 10 de junio, era que el narco no era un visitante, era gobierno. Y por eso, lo que pasó en frontera Comalapa no fue solo un golpe táctico, fue una ruptura en la narrativa. Durante años nos dijeron que no se podía, que el narco era demasiado fuerte, que el sur estaba perdido, que esa frontera era irrecuperable. Pero ese día, alguien se metió, y no solo se metió, ganó. No porque lo diga un parte oficial, sino porque por primera vez en mucho tiempo, la gente lo sintió. Pero si algo sabe la gente en Chiapas, es que los operativos van y vienen, que los helicópteros se elevan y los narcos regresan, que el ejército se retira y las cuotas vuelven, que la esperanza es breve. Y por eso, lo más frágil de este momento no es la victoria, es su permanencia. Porque el miedo, cuando se va, deja un hueco que hay que llenar rápido. Y si no lo llena el Estado con justicia, con empleo, con salud, con presencia, lo vuelve a llenar el narco. Lo que ocurrió el 10 de junio en frontera Comalapa no fue solo una operación militar, fue un grito. Un grito lanzado desde lo más profundo de una tierra que durante años fue enterrada por el abandono, la complicidad y la mentira. Fue la respuesta a una pregunta que muchos creían que ya tenía respuesta: ¿quién manda aquí? Ese día, por primera vez en mucho tiempo, el Estado dijo: nosotros. Y lo dijo con fusiles, con estrategia, con inteligencia y con dignidad. Lo dijo con el lenguaje que el narco entiende: acción sin aviso, fuego sin show, justicia sin teatro. Pero eso no basta. Porque una victoria que no se sostiene se convierte en anécdota. Porque una batalla ganada en medio de una guerra perdida no cambia la historia. La cambia el siguiente paso. Lo que venga ahora. Lo que estemos dispuestos a hacer, todos, para que lo que pasó en frontera Comalapa no sea otra línea más en el archivo de lo olvidado. Porque este país está cansado de ver cómo se ganan combates solo para que después todo vuelva a pudrirse. Y no nos confundamos, esto no se trata solo del SIG, no se trata solo de Chiapas, no se trata solo del sur, esto se trata de México entero, porque el narco ya no es una amenaza remota. Ya no vive en las noticias rojas, ya no es lo que pasa allá. Es lo que está en todas partes, en las licitaciones, en los ayuntamientos, en los festivales del pueblo, en las juntas de vecinos, en las escuelas sin maestros, en las patrullas sin gasolina. El crimen organizado no solo domina con armas, domina con abandono, con desesperanza, con hambre, con silencio. Y ese silencio es el que hay que romper. Por eso, lo que hizo Harfuch no fue solo responder, fue levantar una bandera en medio de la nada. Fue recordarle al país que todavía hay quienes no se rinden,
que aún existen funcionarios que no se venden, soldados que no se doblan, comunidades que todavía creen que es posible vivir sin pagarle piso al miedo. No se trata de convertirlo en un héroe, ni safe. Se trata de entender que si no hay más como él, si no se le respalda, si no se mantiene esa línea firme, entonces esto habrá sido solo una excepción en una realidad podrida. El verdadero enemigo no son solo los cárteles. El verdadero enemigo es la resignación. Porque cuando dejamos de indignarnos, ellos ganan. Cuando normalizamos las balaceras, ellos ganan. Cuando justificamos la corrupción con frases como «así es aquí», ellos ganan. Y cuando olvidamos lo que pasó como siempre lo hemos hecho, ellos regresan, más fuertes, más cínicos, más crueles. Por eso, si estás viendo esto desde una ciudad lejana, si piensas que Frontera Comalapa no tiene nada que ver contigo, te equivocas. Porque lo que se pelea allí es la idea misma de México. La posibilidad de que un país hecho pedazos todavía tenga algo que defender. Y si tú no levantas la voz, si tú no compartes esto, si tú no entiendes que la memoria también es una forma de resistencia, entonces esa victoria se va a disolver, y ellos volverán, con todo. Así que hazlo. Comparte esto. Cuéntalo. Menciónalo. Escríbelo. Que lo escuche quien vive en la comodidad y en la ignorancia. Que lo vean los que no quieren saber. Que lo entiendan los que aún creen que este país no tiene salvación, porque sí la tiene. Pero no va a venir de arriba, va a venir de la gente que ya no quiere vivir de rodillas, va a venir de los que están hartos, de los que no se venden, de los que ya no callan. Este es el momento, este es el parteaguas. Si el Estado se queda, si la gente se une, si no permitimos que el olvido vuelva a cubrirlo todo, esta vez sí puede ser diferente. Y si no lo es, si lo dejamos pasar, si nos resignamos otra vez, entonces no solo perderemos una batalla, perderemos el país. Tú decides de qué lado vas a estar. Porque México no se va a recuperar solo. Lo vamos a tener que pelear, todos, con memoria, con verdad y con huevos.